Ley número 5879, de Reforma Agraria. El Congreso Nacional. En nombre de la República. Número 5879. Considerando que las condiciones actuales de la población agraria de la República, tanto de los agricultores de escasos recursos como de los labriegos o trabajadores agrícolas asalariados, son sumamente precarias. Considerando que las cifras estadísticas demuestran que el 70% de la población total del país deriva su subsistencia de las faenas agrícolas, y que las mejores tierras laborales propias para una explotación agrícola de intensidad han sido concentradas en manos de un reducido número de corporaciones y personas latifundistas. Considerando que se estima que el 1% de las fincas existentes cubre casi el 20% del total del área cultivable. Considerando que, frente al enorme latifundio de la propiedad de las tierras laborables existentes, concentradas en pocas manos, existe un extenso minifundio en manos de agricultores pobres. Considerando que aproximadamente el 50% de todas las fincas existentes en el país en manos del campesino dominicano tienen un área promedio de 15 tareas o menos, lo cual no constituye una finca capaz de producir los más mínimos requisitos para la subsistencia de una familia pequeña. Considerando que la concentración de las mejores tierras labrantías en manos del limitado número de latifundistas ha estimulado una migración constante hacia las zonas urbanas, como resultado de lo cual los núcleos urbanos del país han tenido un aumento de población en los últimos 10 años que crea graves problemas de tipo socioeconómico, tanto en la zona urbana como en la rural. Considerando que, en general, la traslación de dichos trabajadores hacia los centros urbanos del país ni siquiera les proporciona la estabilidad económica necesaria para el sustento de sus vidas. Considerando que lo más importante para la vida de la nación consiste en lograr el arraigo de sus poblaciones campesinas, con el fin de fomentar la creación de centros permanentes de producción que eleven el poder económico de la República. Considerando que con motivo de la desmedida concentración de las mejores tierras en manos latifundistas una gran parte de la población campesina en busca de arraigo de sus vidas se movió hacia las áreas montañosas, causando sus actividades considerables daños a la floresta y a la condición de la tierra misma. Considerando que ese sector de la población campesina, radicada en el área montañosa, ha contribuido a producir una erosión de las colinas y ha sido causa eficiente de la destrucción de los bosques nacionales. Considerando que, en años anteriores, se realizaron programas de colonización, llegándose a establecer en la República unas 37 colonias en las que han sido asentadas 11.600 familias. Considerando que a pesar de que algunas de esas colonias se encuentran radicadas en tierras excelentes para los cultivos, las familias asentadas en las mismas no han tenido el éxito esperado debido a la falta de planificación y a una localización inadecuada, así como a la falta de servicio de créditos y ayuda técnica. Considerando que solamente la concepción y ejecución de principios sociales que enmarquen una verdadera revolución económico-social, pacíficamente ejecutada, puede llegar a levantar el nivel de vida de nuestro numeroso sector rural, sacándolo de la miseria en que se debate y conduciéndolo a una vida de trabajo honesto, con la esperanza de una remuneración adecuada que coadyuve el progreso continuo de la familia campesina. Considerando que en consecuencia urge el establecimiento inmediato de la reforma agraria en la nación. Considerando que esa reforma agraria, que esta ley Stab 1is, persigue por medio de sus programas y proyectos el objetivo primordial de mejorar las condiciones de vida y trabajo del sector campesino como un merecido servicio de justicia social. Considerando que una verdadera reforma agraria envuelve mucho más que una mera distribución de tierras a familias pobres. Considerando que los fracasos de las mal llamadas reformas agrarias, tanto en nuestro país como en otras naciones del mundo, han tenido por causa fundamental el haberse limitado a una mera distribución de tierras. Considerando que para que tenga probabilidades de buen éxito, toda reforma agraria debe contar con diversos factores indispensables tales como distribución y consolidación de tierras en manos de buenos labradores campesinos, construcción de hogares tanto para agricultores como para labriegos asalariados,
Concesión de crédito barato a estos agricultores no desligado de la ayuda y de los consejos técnicos, educación de los agricultores, obreros agrícolas y sus familiares. Instalación de buenos servicios de riego que proporcionen el agua necesaria para sus faenas, electrificación, construcción de carreteras y caminos y otras facilidades similares. Establecimiento y desarrollo de cooperativas que faciliten las operaciones de las fincas y la educación y el desarrollo de los campesinos para una cada vez mayor participación directa de estos en el estudio, discusión y solución de sus problemas. Considerando que es interés primordial del gobierno que rige los destinos de la nación establecer por medio de la presente ley, la reforma agraria dominicana, basada en disposiciones adecuadas para acelerar en todo lo posible el buen éxito de sus programas y la liberación económico-social de nuestras masas campesinas. Ha dado la siguiente ley. Capítulo 1. Creación del Instituto Agrario Dominicano. Artículo 1. Se crea el Instituto Agrario Dominicano adscrito a la Secretaría de Estado de Agricultura con las atribuciones que se establecen más adelante. Artículo 2. El Instituto Agrario Dominicano queda, por la presente ley, investido de personalidad jurídica, con facultad para contratar, demandar y ser demandado, en su propio nombre y derecho, podrá, además, emitir sus propias obligaciones, con la autorización expresa del Poder Ejecutivo, las cuales en tales casos gozarán de la garantía ilimitada del Estado. Tendrá un patrimonio propio bajo su dependencia directa, integrado principalmente por el conjunto de bienes que sean puestos a su disposición por traspaso que le haga el Poder Ejecutivo de la Nación. Artículo 3. El Instituto Agrario estará regido para los fines de las disposiciones de esta ley, por un directorio integrado por el Ministro de Agricultura, quien lo presidirá, el Administrador General del Banco Agrícola, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministro de Trabajo, el Presidente de la Corporación de Fomento Industrial, el Secretario de Estado de Finanzas, el Ministro de Educación, Bellas Artes y Cultos, y 3 miembros del directorio podrán ser sustituidos, en caso de enfermedad, ausencia o imposibilitado, por los viceministros respectivos que sean designados por los titulares. El Poder Ejecutivo designará al Director General y al Secretario del Instituto Agrario Dominicano. Artículo 4. El Instituto Agrario Dominicano tendrá las siguientes facultades, poderes y funciones. A. Como función primordial llevar a feliz término la reforma agraria en todo el territorio de la República. B. Desarrollar los proyectos específicos que crea necesarios para llevar a efecto los programas a ejecutar. C. Solicitar del Poder Ejecutivo las propiedades del Estado que sean necesarias para el desarrollo de los programas proyectados. D. Podrá adquirir por donación, de personas particulares, de entidades jurídicas u organizaciones locales o internacionales, los derechos de propiedades muebles o inmuebles. E. Igualmente podrá adquirir propiedades, muebles o inmuebles por contratos de compra-venta, de grado a grado, o solicitar de acuerdo a la ley, del Poder Ejecutivo, la expropiación de cualquier propiedad que crea necesaria para los fines de esta ley. F. Tendrá facultad para adquirir propiedades en arrendamiento. G. Podrá vender y aún ceder en arrendamiento, total o parcialmente las propiedades muebles o inmuebles que constituyan el patrimonio bajo su dependencia directa. H. Tendrá derecho a tomar dinero a préstamo y ofrecer en prenda o garantía las propiedades bajo su control. Y podrá facilitar propiedades y aún ayudar económicamente a instituciones nacionales o internacionales para fines de estudios y actividades agropecuarias, cuando juzgue que éstas favorezcan los programas en evolución puestos en práctica en el propio instituto. J. Derogado por la Ley número 570, de fecha 22 de marzo de 1977. K. Podrá igualmente contratar, a los fines de la reforma agraria, con entidades autónomas gubernamentales o con particulares. L. Establecer áreas y oficinas locales de reforma agraria con el personal y facilidades necesarios para lograr los fines de esta ley. M. Podrá efectuar otros actos y transacciones propias de la organización que sean necesarios y convenientes para llevar a cabo las disposiciones de la presente ley.
Artículo 5. El directorio del Instituto Agrario tendrá los poderes y funciones que se detallan a continuación. A. Determinar o autorizar la organización administrativa y personal con que operará el instituto. B. Delega en el directorio general aquellos poderes y funciones que el directorio juzgue propios y necesarios para el buen desarrollo de los programas de la reforma agraria, sujetos a la aprobación del Poder Ejecutivo, sin lo cual no tendrá validez ni efecto dicha delegación. Párrafo. Toda delegación general es nula, debiendo procederse por vía de delegaciones específicas. C. Aprobar los reglamentos que fueren necesarios para regir los destinos del Instituto y de la reforma agraria. D. Dictar las pautas y la política general para el establecimiento del propio directorio. E. Aprobar un reglamento interno para regir el funcionamiento del propio directorio. F. Reunirse según lo disponga su reglamento, para escuchar las informaciones del Directorio General del Instituto sobre las actividades desarrolladas y los planes proyectados, debiendo decidir sobre los asuntos no delegados. G. Aprobar los programas confeccionados para las labores del siguiente año y determinar sobre los presupuestos que tales programas requieran. H. Aprobar cualquier otro programa o proyecto que el Directorio General desee someter. I. Aprobar los reglamentos que le sean sometidos por el Director General que sean necesarios para regir operaciones de los programas y proyectos a desarrollarse. J. Podrá intervenir y decidir si así lo desea sobre cualquier detalle y operación del Instituto y de la reforma agraria. K. Desarrollo de las otras funciones propias y necesarias para llevar a feliz término los objetivos trazados en esta ley. Capítulo 2. Día o Fondo de la Reforma Agraria. Artículo 7. Se instituye un fondo de la reforma agraria que se destinará al incremento de los trabajos y programas necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la reforma agraria de la República. Artículo 8. El Fondo de la Reforma Agraria se constituirá con a. Fondos y propiedades hasta ahora asignados o de cualquier otro modo adquiridos por la Dirección General de la Reforma Agraria. B. Derogado por la Ley número 570, de fecha 22 de marzo de 1977. C. Las rentas provenientes de las propiedades y actividades bajo su control. D. El producto de la venta de los derivados y productos de las propiedades bajo su control. E. De los préstamos bancarios o de otras instituciones. F. De las donaciones de personas particulares, de instituciones nacionales e internacionales. G. De las sumas asignadas en el presupuesto al Instituto Agrario para operaciones e inversiones capitalizables. H. Del producto de la venta de bonos que el Instituto Agrario emita con la aprobación del Poder Ejecutivo. Artículo 9. El Fondo de la Reforma Agraria será manejado por la Dirección General de la Reforma Agraria, de conformidad a los programas y presupuestos anuales debidamente aprobados. El fondo será destinado precisamente al objeto de la reforma agraria según se prevé y autoriza en esta ley. Artículo 10. Hasta que el directorio disponga otra cosa, los ingresos provenientes de las operaciones que efectúe el Instituto Agrario deberán ser recaudados por intermedio de las colecturías de rentas internas. Artículo 11. La Secretaría de Estado de Finanzas llevará una cuenta especial al Fondo de Reforma Agraria. Capítulo 3. Metas de la reforma agraria. Artículo 12. En consonancia con la política agraria del Estado, se declara de interés público mejorar las áreas y tierras agrícolas mediante la reparación y construcción de carreteras y caminos vecinales, sistemas de riego, servicio de electricidad y agua y otras facilidades apropiadas. Artículo 13. Las tierras propiedad del Estado deberán ser utilizadas en la forma y manera que más beneficie a las masas trabajadores rurales, los pequeños agricultores, de ambos sexos, y la nación en general. Artículo 14. El Instituto Agrario Dominicano establecerá y distribuirá tierras del Estado que le sean asignadas en tales tamaños y con tales facilidades como para constituir verdaderas unidades familiares, en donde serán asentadas familias de agricultores y agricultoras de escasos recursos.
Para ese fin, cuando el Estado obtenga grandes fincas particulares, si así lo determina el Instituto Agrario, serán también divididas a agricultores o agricultoras escogidos de acuerdo con las disposiciones de esa ley. Párrafo. En todos los casos en que la unidad familiar esté representada por el cónyuge y la cónyuge, el conviviente o uno de ellos, los títulos definitivos de propiedad de la parcela o parcelas asignadas por el Instituto Agrario Dominicano, IAD, serán expedidos en favor del cónyuge y la cónyuge, el conviviente y la conviviente, conjuntamente. O uno de ellos, en caso de que la unidad familiar estuviera representada por uno solo de formalidad será observada respecto de los títulos definitivos de propiedad que, al momento de la entrada en vigor de la presente ley, se encuentren pendientes de implementación o expedición. Artículo 15. Cuando el instituto lo crea apropiado, las parcelas demasiado pequeñas para ser unidades apropiadas serán adquiridas y consolidadas para así crear unidades de tamaño adecuado. Artículo 16. Como fundamento apropiado para una reforma agraria permanente y efectiva, el Instituto Agrario establecerá hogares adecuados para agricultores de escasos recursos y obreros agrícolas. Artículo 17. Fomentará y ayudará a establecer y operar servicios de crédito agrícola supervisando para los nuevos parceleros, esto es, crédito a bajo costo acompañado de ayuda y consejos técnicos. Artículo 18. Establecerá programas de educación y adiestramiento técnico entre los agricultores y obreros agrícolas sus familias. Artículo 19. Fomentará facilidades y ayudará a establecer facilidades para la obtención de semillas selectas, materiales y equipo de labranza. Artículo 20. Programará y dirigirá los cultivos de modo que los nuevos agricultores inviertan sus energías y su dinero en las cosechas que más puedan beneficiarles. Artículo 21. Enseñará y dirigirá la clasificación, almacenamiento y mercado de las cosechas, estimulando la creación de cooperativas para estas funciones a la mayor brevedad posible. Artículo 22. Promoverá y estimulará a establecer y desarrollar industrias agrícolas que puedan utilizar las cosechas de los agricultores. Artículo 23. Fomentará y dirigirá el desarrollo y operación de facilidades y servicios de la comunidad. Artículo 24. Fomentará y cooperará con el desarrollo y mejoramiento de otros factores de la población, de modo que aumente su poder adquisitivo y mejore así las oportunidades en el mercado para los productos agrícolas. Artículo 25. Para alcanzar los anteriores objetivos, el Instituto Agrario desarrollará y operará con carácter de urgencia los programas autorizados por esta ley. Capítulo 4. Inventario y clasificación de las propiedades del Estado. Artículo 26. El Instituto, con la cooperación de la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes y la Administración General de Bienes Nacionales, determinará y confeccionará un censo clasificado de la propiedad del Estado. Dicho censo establecerá la extensión y colindancias de cada una de las propiedades del Estado, incluyendo una información detallada sobre los usos a que esté dedicada la tierra y estado de explotación de las mismas. El inventario deberá incluir información detallada de los edificios y otras mejoras existentes en dichas tierras. Artículo 27. De igual manera, el Instituto procederá a inventariar cualquier otra propiedad o industria agrícola del Estado que pueda ser de utilidad para futuros programas de la reforma agraria. Artículo 28. Al proceder a la confección del censo clasificado de la propiedad del Estado, el instituto deberá estudiar con detenimiento los títulos de las propiedades agrícolas del Estado a fin de comprobar si están amparadas por un título fehaciente de dichas propiedades. Artículo 29. En consecuencia, de lo expresado en el artículo anterior, el Instituto queda facultado para resolver cualquier reclamación que afecte el derecho de la propiedad del título que ampara determinada finca, siempre y cuando la misma le haya sido asignada por el Poder Ejecutivo para los programas de la reforma agraria. Pudiendo convenir de grado a grado y transaccionalmente cualquier arreglo y suscribir cualquier documento que sanee definitivamente el título de propiedad de dicha finca. Artículo 30. En caso de que las propiedades del Estado, que les sean asignadas para los programas no estén definitivamente saneadas catastralmente,
El instituto tendrá facultad para solicitar la mensura catastral de dichas tierras, determinando el área y colindancias de estas, y obteniendo un título saneado que evite futuras reclamaciones injustificadas. Artículo 31. El instituto deberá efectuar un estudio de todas las tierras propiedad del Estado que hayan sido objeto del censo efectuado en cuanto a la adaptabilidad del suelo para los distintos cultivos, abastecimientos de agua, características físicas de la tierra, características económicas y los demás factores necesarios para establecer las bases para su operación de la forma más apropiada para beneficio de los trabajadores agrícolas y agricultores, así como para la comunidad. Capítulo 5. Aparcelamiento de tierras en unidades familiares. Artículo 32. Como un medio para alcanzar las metas de la reforma agraria, el Instituto podrá, y la presente se le autoriza a ello, dividir las tierras que se le asigne o adquiera, en parcelas de tal tamaño que sea suficiente no solo para producir las necesidades del agricultor y su familia, sino que tenga capacidad productiva que permita un continuo y progresivo desarrollo de la familia. Artículo 33. En aquellas tierras del Estado, asignadas o adquiridas por el Instituto, en las cuales se hayan establecido por su cuenta familias de escasos recursos, el Instituto queda autorizado a dar a estas familias permisos temporarios o de cultivos hasta tanto recojan sus cosechas, o hasta tanto las fincas sean divididas en unidades familiares adecuadas a discreción del Instituto. Artículo 34. El Instituto podrá construir en las parcelas que vayan a ser distribuidas casas para residencias de los agricultores, construcciones para las cosechas y otras facilidades agrícolas. Artículo 35. Igualmente el Instituto podrá, de creerlo más conveniente, desarrollar comunidades agrícolas, edificando las casas en un conglomerado dentro de un área cercana a las parcelas objeto del programa de distribución. Estas comunidades podrán incluir facilidades tales como escuelas, centros de salud, edificios para ceremonias religiosas y centros para reuniones sociales y educativas. Artículo 36. Como consecuencia del establecimiento de las comunidades agrarias, el Instituto Agrario podrá establecer facilidades de riego, drenaje, energía eléctrica, agua y medios de transportación y comunicación. Capítulo 6. Distribución de parcelas y selección de candidatos. Artículo 37. El Instituto queda autorizado a distribuir las unidades o parcelas familiares entre agricultores de escasos recursos de la vecindad, de conformidad con las disposiciones de esta ley y los reglamentos que de acuerdo con la misma se promulguen. Artículo 38. La distribución de parcelas se hará a los solicitantes en la forma que más adelante se prevé, por medio de contrato de venta condicional y el precio, periodo de pago y condiciones que el Instituto crea más razonable y en la forma que disponga sus reglamentos. Artículo 39. El contrato de venta condicional antes indicado deberá incluir restricciones de modo que el parcelero no pueda vender, arrendar, hipotecar o de cualquier otro modo disponer o gravar la parcela cedida sin el consentimiento previo y por escrito del Instituto. Estas restricciones cesarán tan pronto el parcelero haya obtenido el dominio completo sobre su parcela. Artículo 40. Cualquier parcela que de cualquier modo sea cedida, entregada o vendida a un agricultor o agricultora, dentro de los planes de la reforma agraria, lo será libre de todo gravamen y, en consecuencia, cualquier reclamación contraria que afecte el derecho de propiedad de dicha parcela será resuelto por el Estado en forma pecuniaria, sin afectar el título de propiedad de dicha parcela. Artículo 41. Cualquier parcelero y o parcelera beneficiado podrá posteriormente solicitar tierras adicionales y el Instituto tendrá autoridad para asignarlas si las razones alegadas justifican tal asignación adicional, además de cualesquiera otras que el Instituto crea propio. Añadir las condiciones para asignar tierras deberá incluir: a. Si el parcelero y o la parcelera tienen un número crecido de familia y dependientes que componen la unidad familiar capaces de trabajar en la parcela. b. Si la parcela original no es suficiente para satisfacer las necesidades de la unidad familiar. c. Si el parcelero y o parcelera solicitante demuestra haber operado eficientemente la parcela original.
Artículo 42. Si antes de haber obtenido el título o dominio absoluto de su parcela, un parcelero o parcelera muere, los demás componentes de la unidad familiar, de conformidad del párrafo del artículo 14 de la presente ley, tendrán derecho a continuar en la posesión y administración de la misma, como una unidad. Y deberán seguir cumpliendo las disposiciones del contrato de venta condicional. Sin embargo, si los miembros restantes de la unidad familiar no pudieren ponerse de acuerdo en cuanto a la operación en común de la parcela, el instituto podrá recuperar la parcela para utilizarla o redistribuirla en la forma que creyere más apropiada. De acuerdo con las disposiciones de esta ley. En tales casos, el instituto compensará a la unidad familiar por el valor, al momento de la muerte, de las tierras y sus mejoras, luego de haberse deducido cualquier deuda que, con el instituto u otras dependencias estatales, hubiera contribuido la unidad familiar. Artículo 43. El instituto podrá revocar los derechos concedidos en relación con una parcela, por las siguientes razones. A. Utilizar dicha parcela para fines incompatibles con la reforma agraria. B. Abandono injustificado de la parcela o de la familia por parte del parcelero y o parcelera beneficiados por la adjudicación. En caso, el instituto podrá adjudicar la finca al cónyuge o conviviente que permanezca al frente de la explotación de la parcela con capacidad y habilidad para cumplir los requisitos establecidos en esta ley, y cumplir con el contrato, o en su lugar, al hijo, hija o hijos que reúnan las mismas condiciones como miembros de la unidad familiar. C. Negligencia manifiesta del beneficiario o beneficiaria probada por su incapacidad para operar la finca, permitiendo el aniquilamiento de sus recursos y la destrucción de sus mejoras. Artículo 44. Para efectuar la revocación del contrato suscrito referente a determinada parcela concedida, el instituto deberá notificar previamente al parcelero y o parcelera mediante acto de alguacil su propósito, otorgándole un plazo de 2 meses a contar de esta notificación, a fin de que el parcelero y o parcelera obtemperen a dicha notificación. En caso de revocación de concesiones, el parcelero y o la parcelera recibirán pago compensatorio por el valor actual de la parcela y las mejoras levantadas, menos cualquier deuda o gravamen en favor del instituto o de otras dependencias de la administración pública pendientes de pago, relativos a dicha parcela o a cualquier servicio de la reforma agraria. Artículo 45. Las deudas incurridas por la unidad familiar en las semillas, animales de trabajo, materiales, equipos y otras necesidades de la finca con individuos o entidades particulares, sin la previa autorización oficial del Instituto Agrario, no podrán ser garantizadas con gravámenes sobre dicha finca. Artículo 46. Para poder obtener la asignación de una parcela, el solicitante y o la solicitante deberá llenar los siguientes requisitos. A. Comprometerse a trabajar y administrar conjuntamente la finca con ayuda de los miembros de la unidad familiar. B. No tener o poseer otras tierras o propiedades, o ingresos, o en caso contrario, que estos no sean suficientes para proveer el sostenimiento adecuado del solicitante o de la solicitante y de la unidad familiar. Artículo 47. Entre los solicitantes de ambos sexos, que reúnan las condiciones del artículo anterior, se dará prioridad a las unidades familiares que reúnan las condiciones siguientes. A. Arrendatario y arrendatarias, medianeros, colonos, agregados y obreros u obreras que estén cultivando la tierra que va a distribuirse o estén trabajando en la misma. B. Personas, de ambos sexos, desplazadas de sus tierras como resultado de programas de reforma agraria. C. Agricultores y agricultoras con experiencias, interés y habilidad en la clase de cultivo que se propongan realizar. D. La unidad familiar que esté integrada por un mayor número de miembros con potencial productivo. E. Personas, de ambos sexos, que sepan leer y escribir o, por lo menos, dispuestas a alfabetizarse. F. Personas, de ambos sexos, deseosas de participar en actividades educacionales, en la formación de cooperativas y en el desarrollo de la comunidad.
Artículo 48. En todas las tierras parceladas para fines de distribución, de acuerdo con los programas en ejecución de la reforma agraria, el Instituto Agrario deberá tomar en consideración aquellas personas, hombre o mujer, desplazadas que formen parte de una unidad familiar, que tengan pendientes reclamaciones por dichas tierras. Cuando con ello se solucionen las reclamaciones pendientes y queden totalmente saneados los títulos de propiedad. Artículo 49. La distribución de parcelas entre las personas que reúnan las condiciones necesarias para ser calificadas con capacidad para ocupar parcelas, se efectuará por medio de un sistema de rifas en que se numeren las parcelas que van a ser distribuidas entre todos los participantes. Artículo 50. Las personas calificadas aptas para recibir parcelas que en la rifa de un área determinada no hayan recibido parcela alguna, recibirán una nueva oportunidad de participar en las distribuciones subsiguientes que se hagan en áreas cercanas. Capítulo 7. Crédito agrícola y cooperativas. Artículo 51. El Instituto Agrario gestionará con el Banco Agrícola las facilidades de crédito para los agricultores o agricultoras, que formen parte de una unidad familiar y organizaciones incluidos dentro de un programa de desarrollo. Este crédito deberá ser supervisado, esto es, crédito a tipo bajo de interés, acompañado de asesoramiento técnico adecuado a través de cooperativas agrícolas. Artículo 52. Si la operación del servicio de crédito supervisado produjera u ocasionara algún déficit al Banco Agrícola, dicha cantidad será incluida en la asignación para la reforma agraria en el presupuesto general de la Nación para ser reembolsada al Banco Agrícola. Artículo 53. El Instituto Agrario fomentará por todos los medios y ayudará a organizar cooperativas de crédito, de consumo y mercadeo entre los parceleros y parceleras, entre trabajadores y trabajadoras agrícolas. Artículo 54. El Instituto Agrario cooperará con las entidades interesadas para que el crédito que concedan las cooperativas a sus miembros, mientras sea posible, sea en materiales y equipo, antes que efectivo. Capítulo 8. Comunidades de obreros agrícolas. Artículo 55. El Instituto Agrario, cuando lo creyere apropiado, creará comunidades de obreros y obreras cerca de industrias o empresas agrícolas, tales como centrales azucareras, industrias de sisal y otras. Artículo 56. Las casas de las comunidades de obreros y obreras estarán instaladas en pequeños solares, pero con un área suficiente para un pequeño huerto, un gallinero familiar y otras facilidades. Artículo 57. El Instituto Agrario construirá las casas en la forma que resulte más apropiada, bien en cooperación con el Departamento de Obras Públicas o bien por administración, por contratos con contratistas privados o aún con los propios beneficiados a quienes se suplirá dirección y materiales. O bien de cualquier otro modo que resulte práctico y económico. Artículo 58. La selección de candidatos, candidatas o solicitantes será reglamentada por el Instituto Agrario. A los obreros y obreras seleccionados para vivir en determinada comunidad, se les entregará la propiedad a base de un contrato de venta condicional a precio de costo, para ser pagadas a plazos mensuales cómodos por el número de años que se determine razonable. Al igual que en caso de las parcelas, la selección será por medio de rifa. Párrafo. Para la selección de los candidatos y candidatas a que se refiere el presente artículo, se obtendrán las recomendaciones de las instituciones comunitarias representativas, primordialmente organizaciones de base campesinas y otras. Capítulo 9. Educación y adiestramiento. Artículo 59. El Instituto Agrario fomentará y pondrá en práctica programas de adiestramiento para administradores de proyectos, empleados de oficinas centrales, técnicos especializados en suelo, personas para ayudar en la organización y supervisión de cooperativas, técnicos en administración de fincas, agentes de extensión de ambos sexos y otros. Para la comunicación de este programa, el Instituto Agrario podrá facilitar la cooperación de los diversos departamentos de la Secretaría de Estado de Agricultura, del Banco Agrícola y de otras dependencias de la Administración Pública.
Artículo 60. Igualmente efectuará dicho instituto seminarios y actividades en todo el ámbito de la República para beneficio del cuerpo directivo de la organización, utilizando también, si es necesario, programas y actividades educacionales en otros países para beneficio del referido personal y de estudiantes dominicanos de ambos sexos. Además, podrá llevar a efecto programas y actividades educacionales para directores, directoras, agricultores y agricultoras de determinadas localidades. A este fin, se formularán planes de adiestramiento y se desarrollarán programas especiales debidamente fiscalizados por el Instituto Agrario, bien independiente o en cooperación con las diversas dependencias de la Secretaría de Estado de Agricultura y el Banco Agrícola. Capítulo 10. Artículo 61. En los casos que el Instituto crea más conveniente y beneficioso, podrá operar las tierras o las otras propiedades o industrias agrícolas bajo su control, como una sola unidad, distribuyendo entre los trabajadores de ambos sexos, además de su sueldo, la parte de los beneficios netos, si los hubiere, que crea razonable. Luego de hacer las debidas reservas para depreciación, mejoras, expansión y contingencias. Artículo 62. El Instituto Agrario podrá fomentar, establecer y operar aquellos otros programas agropecuarios que crea propios a los fines de la reforma agraria. Capítulo 11. Disposiciones generales. Artículo 63. En tanto quede definitivamente organizado el Instituto Agrario Dominicano con todas sus dependencias y facultades, el secretario de Estado de Agricultura queda investido de todos los poderes consignados en la presente ley, de modo que pueda darle curso, con los empleados y facilidades de la Secretaría, así como con las facilidades actuales de la Administración de la Reforma Agraria, a los programas y proyectos de la Reforma Agraria. Artículo 64. Por la presente se asigna al Instituto Agrario Dominicano, para ser utilizado para los fines y del modo que en esta ley se autoriza, la cantidad 2 millones pesos dominicanos. Artículo 65. El Instituto Agrario Dominicano elaborará, en un plazo no mayor de 90 días, a partir de la promulgación de la presente ley, el reglamento para su aplicación. Artículo 66. Todas las disposiciones de la presente ley son comprensivas de las clasificaciones que se establecen de obrera agrícola, parcelera y agricultora. Artículo 67. La presente ley deroga y sustituye cualquier otra ley, decreto o reglamento que le sea contraria. Dada por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 27 días del mes de abril del 1962, año 119 de la Independencia y 99 de la Restauración. Rafael F. Vanelli, Presidente de la República y del Consejo de Estado. Nicolás Pichardo, Primer Vicepresidente. Donald J. Reed Cabral, Segundo Vicepresidente. Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Miembro. Luis Amía Matió, Miembro. Antonio Imbert Barrera, Miembro. José Fernández Caminero, Miembro. Rafael F. Bonelli, Presidente de la República Dominicana. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118, transitorio, de la Constitución de la República, promulgo la presente ley, y mando que sea publicada en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional y en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. Dada por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 27 días del mes de abril de 1962, año 119 de la Independencia y 99 de la Restauración. Firma, Rafael F. Bonelli. Muchas gracias por tu visita. Por favor suscríbete a nuestro canal, Balanza Legal, comenta, comparte y dale like.